Grabación me la pasa. Bueno, hoy vamos a ver un ejercicio del método para distribución de planta que se llama SLP, que significa planeación sistemática de las instalaciones. Este es uno de los ejercicios que vienen en el material que les di y que forma parte de las actividades que tienen que entregar. Entonces, con este, pues ya tienen uno menos que hacer. Entonces, el problema dice así: una pequeña planta elaborará 5 productos en 8 departamentos. Las rutas que se siguen para su elaboración y la demanda mensual esperada se muestran en la siguiente tabla. Entonces, para hacer distribución de planta, lo primero que tienes que hacer es identificar tus productos, los principales, los que tienen más demanda, y luego elaborar su ruta. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una redistribución de oficinas, es lo mismo, o por ejemplo con ustedes, ¿no? Por ejemplo, no sé, el producto uno es tramitar una constancia. Entonces, por ejemplo, para tramitar una constancia, ¿qué es lo primero que tienes que hacer en esta escuela? Pagar en caja. Entonces, por ejemplo, la letra A podría ser cajas, y luego de cajas, ¿a dónde vas? A servicios escolares. Que sería la B, y luego de ahí, Recoges tu constancia pero no te la dan el mismo día, es como el día siguiente, ¿no? al día siguiente. Entonces aquí sería de nuevo como otra B, ¿cierto? O a lo mejor volver a tu aula y luego de tu aula a servicios escolares. Bueno, pues es algo similar. Yo tengo 5 productos, así es como van sus procesos de producción. Entonces, yo tengo la demanda mensual. Aquí dicen unidades homogéneas, se refiere a que no importa si cambia el modelo del producto, a fin de cuentas sigue las mismas operaciones. Este es como mi información que debo de tener de inicio, que me va a servir de insumo para hacer la distribución de planta. Entonces, bueno, recuerden que para calcular el flujo mensual entre departamentos se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, de A a B son 400 unidades mensuales y luego sigue B a C y luego C a D y así sucesivamente. Quiere decir que sería 400 por el par. O sea que sería 400 aquí, 400 en este otro par, en C y D, D y E, y así hasta llegar a la GH. Y a estos valores le vamos a sumar lo de los demás productos. De esa manera vamos a tener la suma global de cada par de departamentos. Ahorita vemos cómo se hace. Lo que tenemos que hacer es elaborar un plan para la distribución de planta de esta empresa a través de la planeación sistemática de las instalaciones. Recuerden que estos son los pasos a seguir. Entonces, tenemos que identificar el flujo de materiales, y el flujo de materiales se hace de esta manera. Lo que ustedes ven en la celda, acuérdense que es un gráfico de A. Entonces, fíjense que yo esperaba ver que el D fuera la fila y el A la columna, pero no. En el método lo ponen al revés, desconozco la razón, pero es prácticamente igual. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo que el primer proceso es de A a B, entonces yo voy a poner de A a B con 400. Si estamos donde ven ustedes los 400, miren, por ejemplo, 800, donde ven ustedes los 800 es este proceso, el de la pieza 4, que lo pueden ver aquí en estas celdas, ¿no? Quiere decir que parte del proceso de ALA y son 800 piezas mensuales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumarlas. Y cuando yo las sumo, pues yo obtengo este global, que es a lo que se refiere esta nota. ¿Sí está claro? ¿Sí queda claro este punto? Sí, los escucho. Sí, Entonces, como ya les había comentado, pues la diagonal principal va a quedar en ceros, porque pues es ilógico que pase del departamento A al departamento A, si es el mismo y está ahí en la materia prima. Ese es el número uno, el flujo de materiales. Y luego sigue la relación entre actividades. Lo que yo tengo que hacer es, pongo en una columna mi par de actividades, ¿sí? Pongo mi par de actividades que sería de A a B y luego de A a C y así hasta la H. Y luego así lo hago con cada una de ellas.
y voy a poner aquí el flujo mensual. Va a haber algunas que van a estar en ceros, que es la mayoría, y luego voy a sacar su porcentaje con relación al total. Quiere decir que si el total son 19,600 unidades mensuales, entonces pues yo voy a dividir 3,400 entre 19,600 y me va a dar un 17%. Y así voy a hacer mi cálculo. Y recuerden que donde hay cero es una clasificación U. La U significa que pues no es importante si quedan juntas o no estas áreas. Y luego después, recuerden que de un 10 a un 15% del flujo total tiene que ser clasificado como A. Por eso marcamos C y D nada más, porque tiene 17%. Si fueran 2 de 5, pues tendríamos que elegir las primeras dos. Y luego E, recuerden que tiene que ser también de 10 a 15% de las actividades. Por eso elegimos nada más esta combinación que está en amarillo. Y luego O tiene que ser el 40% aproximadamente de los flujos. Entonces yo parto a partir del último cero, de abajo hacia arriba. Yo veo aquí a B con 2%, y entonces esto yo lo voy a clasificar como O. Y a partir del 8 y el 9% va a ser la I, que es la diferencia. Es lo que ahí puse. ¿Sí está claro? Así yo hago mi clasificación de flujo de proximidad. Estamos en la relación entre actividades, que es el paso número 2. Y luego, con esa información, pues yo voy a hacer un Pareto. Entonces, hago una gráfica de barras y lógicamente aquí yo puedo identificar los flujos de pares y actividades. Ese sería el paso número 2. El paso número 3 es el diagrama de relaciones, y este es el diagrama de relaciones. Lo que yo tengo que hacer es que yo pongo en columna mis departamentos y luego hago un cruce con diamantes. Esto yo lo hice en el Excel, ¿no? Entonces ya puse unas líneas y así me quedó. Y yo voy a poner en la parte superior del diamante la letra que corresponde a esta clasificación, y abajo voy a poner la razón por la cual yo pongo una O, una A, una E, etcétera. Entonces, hay un menú de razones que les compartí en la clase anterior y está en el material compartido. Entonces aquí pues únicamente hablamos de flujo de materiales. Por lo tanto, sigan viendo mi pantalla, ¿cierto? Por lo tanto, entonces yo voy a poner la letra, en todas las letras yo voy a poner nada más el 1 abajo. En la U pues no es necesario porque no hay flujo. Y bueno, yo aquí la quise marcar la A en rojo, la E en verde, la I en amarillo, pues no se iba a ver. Pero bueno, estos son los códigos a fin de cuentas. Y este sería mi diagrama de relaciones, que es el paso número 3. Y luego sigue el paso número 6, porque recuerden que el paso número 4 y el 5 son necesidades, espacio y espacio disponible. Ahora yo voy a hacer mi diagrama de relación de espacios, y para eso yo voy a dibujar un bloque. En la vida real, tú debes de saber cuánto mide en metros cuadrados o en pies cuadrados, sea la unidad que vayas a usar. Tienes que poner un bloque de estas dimensiones a escala, obviamente. Entonces, en mi caso, como yo no tengo unidad, el problema no me da las dimensiones de los departamentos, lo que yo hago es que yo dibujo bloques del mismo tamaño y entonces tengo que unirlos de acuerdo con la relación que aquí tengo. Por ejemplo, C y D tiene una relación A, por eso yo aquí pongo C y D y pongo 4 líneas, porque recuerden que aquí son 4 líneas, 3, 2, 1, ninguna y una línea cortada. No tengo ninguna X, el no deseable te lo indicaría el problema, ¿no? Entonces, aquí yo tengo mis departamentos, están unidos de acuerdo con su diagrama de relaciones. Y entonces, este es el diagrama de relación de espacios, este es el diagrama de bloques inicial, y lo que yo tengo que hacer, que es lo que cuesta un poco más de trabajo, es mi diagrama de bloques final. ¿Qué es lo que hago? Tengo que acomodar estos cuadritos, que son las áreas de la empresa, los tengo que acomodar de tal manera que se cumplan sus relaciones de flujo. Entonces,
Obviamente es más fácil hacerlo viendo el diagrama de bloques inicial que viendo este, ¿no? Entonces aquí yo sé que C y D tienen que quedar forzosamente juntos y luego me voy a la siguiente relación que es G y H. Entonces yo sé que G y H tienen que ir juntos, por eso así los puse. ¿Por qué los partí? ¿Por qué los hice como largos? O sea, los partí en dos y puse uno arriba del otro. Bueno, pues porque G y H tienen que quedar juntos y también porque, perdón, y también porque G debe de tener relación con D y también H, ¿cierto? G también debe de tener relación con F, pero también debe de tener relación H con E. Y como y como F debe de tener una relación importante con D, estos tres, por eso F lo puse así larguito. Y entonces F queda conectado con D y con E. Y luego A y D tienen una A, C y A y D tienen una relación de 1. Entonces no importa si no quedan tan juntos. G y H sí tienen relación importante, por eso aquí van pegaditos. B no tiene relación con G, pues con nadie, nada más con B y con A. Por eso aquí puse B, que tiene relación con A y con C. La F tiene relación, ya les había dicho, con D y con E. Los que me costaron más trabajo acomodar fueron G y H. Porque G tiene relación con D, aquí la tiene. No tiene con C y con A. Pero la bronca iba a ser que al acomodar H, perdón, debería de tener relación con D y con E. Por eso estos dos fueron los que más trabajo costaron. Y prácticamente ese sería el método. Hay un software que te permite hacer este acomodo. Uno se llama Craft, el otro no recuerdo ahorita el nombre, pero son softwares muy viejitos. Hay uno que conseguí en el internet de una universidad de Estados Unidos y ya se lo subí a la plataforma. Entonces, son unos complementos de Excel. Entonces, lo que tienen que hacer es descargar esos archivitos que les subí y luego los vas a abrir en el Excel y te va a cargar un menú en complementos y ahí viene cómo hacer una distribución de planta, que es prácticamente meter estos datos. Entonces, el día de mañana necesito que tengan ya descargados esos archivitos de Excel para que los ejecutemos y vamos a resolver este ejercicio para ver qué acomodo me da al final de estas áreas. Y prácticamente esta es la planeación sistemática de las instalaciones. ¿Qué sería lo más complicado? Pues lo más complicado es obtener esta información en la vida real y obviamente hacer este acomodo. Porque obviamente aquí estamos hablando de 6 departamentos, de 8, ¿no? Departamentos, pero por ejemplo en la vida real, pues una planta no tiene 8 departamentos, y más si es una planta muy, muy grande. Pues prácticamente serían como 50, 60 departamentos y hacer estos acomodos es más complicado. Y esto sería de mi parte. Esta es la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí, profe. En el paso número 3, es que no entendí muy bien cómo se realizó. Sí. Bueno, lo único que tienes que hacer es que tienes tu diagrama de relación de actividades, que es esta tabla. Aquí está de manera gráfica en un Pareto. Pues lo único que tienes que hacer es poner el cruce e ir llenando. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo que C y D es una relación A. Entonces yo aquí tengo C y D. El cruce es este diamante. Y aquí yo voy a poner una A en la parte superior. En la parte inferior yo pongo la razón por la cual pongo la A. Yo la clase anterior les compartí una lista de razones que son como las más comunes en una empresa, pero la que por lo general siempre va a predominar es el flujo de materiales, porque de hecho aquí te están dando el flujo de materiales o la demanda mensual en el proceso en la planta. Por eso en todos ves el 1, excepto donde hay relación U. Por ejemplo, la relación E la tiene G y H. Entonces yo aquí busco G
con H, este es el diamante, entonces yo aquí pongo E y su razón para poner la E es el número 1. Y así, cuando tienes la 1 pones nada. Esa es la razón y así se realiza esto, es muy fácil. No sé si quedó claro o hay alguna Sí, pregunta. muchas gracias. No, Gracias. nada. Hay plantillas para hacer esto, pero son plantillas como para hacerlo a mano. Pero en el Excel no encontré una plantilla para hacer esto. Les digo, encontré un software, una macro, y la verdad está muy padre, y es la que vamos a usar el día de mañana, para ver qué distribución nos da de los departamentos. Vuelvo a repetir, como no da dimensiones, por eso asumimos unos cuadrados con la misma dimensión. Pero en la vida real, pues obviamente tú tienes tus dimensiones y ahí ya tienes que jugar con ellas en el terreno disponible. Aquí yo estoy asumiendo que este es mi terreno disponible. Yo tenía que ubicar aquí mis áreas. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Bueno, pues entonces esto sería todo de mi parte y les agradezco su atención. Gracias. Gracias, Toño. Gracias.